Amigos, sean todos bienvenidos a una emisión más de Nuestra Chambrana. Hoy con un tema muy especial. Hoy vamos a estar absolutamente románticos, nos vamos a compartir un buen café. Si quieres, sirvas el vino, que aquí no nos enojamos. Reiterándoles que desde aquí, desde La Chambrana, lo que queremos es que todos nos cuidemos. Así que hoy tengo 4 invitados muy especiales. Se trata de Walter Caicedo, director de la Feria Latinoamericana del Libro, que este año se celebra por tercera vez en la ciudad de Cartagena. Sin embargo, va a ser la versión virtual debido a la pandemia. Nos acompaña el maestro Julio Sierra Domínguez desde Sahagún, Córdoba, escritor, poeta, docente, un hombre consagrado a las letras hace muchos años, un hombre que vive en una dimensión netamente espiritual desde las letras, una experiencia muy bonita de vida. Carlos Fernando Acosta, que aparte de ser poeta, escritor, es docente, es un gran tallerista. Bueno, Walter Caicedo también es un gran tallerista. Y vive en la ciudad de Bogotá. Carlos Fernando es un hombre muy prolífico en la publicación de libros y en todo su quehacer poético, porque ha recibido pues una cantidad de reconocimientos y premios a nivel nacional e internacional muy significativos, y trabaja en Bogotá mucho con población juvenil e infantil, y es muy bonito el trabajo que hace. Y Olivia Parra desde Jumbo, una mujer, yo le llamo la poeta que clama por el arte. Olivia es gestora cultural, es poeta, es una mujer que bien representa la poesía femenina desde esa voz libertaria de las que no comemos calladas. Y pues estoy yo aquí como moderadora de Cartagena con mi humilde posición también, y vamos a hablar un poco de un tema al que Julio Sierra Domínguez ha bautizado: la poesía está viva, a fe que está viva. Y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Julio Sierra, bienvenido. Arrancamos, maestro, con usted, que ha sido el proponente de esta iniciativa. Bienvenido a La Chambrana. Me gusta mucho estar en La Chambrana, y fundamentalmente con este cuerpo que hoy está invitado, porque encontrarme con Walter Caicedo, por ejemplo, y animarlo firmemente a la Feria Latinoamericana del Libro, o con Carlos Fernando, de igual me causa mucho agrado. Olivia, pues para darle un abrazo, y Carlos Arturo, un equipo muy bueno que ojalá algún día lo tengamos acá en la Biblioteca Juana Domínguez en Sahagún. Fundamentalmente en esta época de crisis, la poesía está viva, y la poesía es líder, y la poesía nos tiene aquí. Momento de escuchar a Olivia Parra en virtud de este tema puesto y servido sobre la mesa. Buenas tardes, para mí también muchas gracias, es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes, con este grupo selecto maravilloso. Pues nada, invitarlos aquí a Jumbo también, para que compartamos también una taza de café, y la poesía está viva, como lo dice nuestra compañera Judy Cartagena. Carlos Fernando Acosta, un hombre bastante, la familia le dice el hermanito de Mostrar. Sí, bien. Gracias. También me da grande orgullo compartir con mis acompañantes en esta sala, acompañantes en la mesa de trabajo el día de hoy, para entrar en una discusión, porque esto también tiene una discusión. También tengo una visión de lo que es la poesía, tal vez un poco distinta a la del maestro Julio, pero para eso estamos aquí, para abrir este debate. Y precisamente de eso se trata, Carlos. Bueno, Walter tiene ahí un tema técnico y se nos ha salido en este momento del enlace, pero ya entrará también a ser parte de este espacio especial. Es decirles a toda nuestra audiencia, hemos querido este tema, hemos aceptado manejar este tema porque, bueno, amamos la poesía. Hace un rato que nos tiene atrapados el camino del verso, y este universo de las letras es infinitamente bello y lo lleva a uno a un coincidir maravilloso con gente simplemente maravillosa. Entonces, pensar en que la poesía existe, es milenaria, siempre ha existido en la más mínima expresión del ser humano, yo pienso que es maravilloso, ¿o no, maestro Julio? Hola, hola, hola.
Ah, bueno, ¿Ya ahí me llegó escuchan? Ya Walter. llegó Walter. Bueno, ¿Ya me Walter, escuchan? ¿Me ven? sí, Ok. lo vemos y lo escuchamos, maestro Walter. Entonces, permítame, yo hago la presentación porque ya estamos en escena con la chambrana. Walter Caicedo, como lo decía al comienzo, es el director de la Feria Latinoamericana del Libro, también es poeta, también es escritor de novela y precisamente, de cuento infantil, de uno de sus cuentos tuve yo el privilegio de escribir su prólogo y ahí me estrené como prologuista. Y ese es un ejercicio muy bonito. A Walter también le damos la bienvenida a esta hora a nuestro espacio de La poesía está viva en la chambrana. Hola Judy, buenas tardes. Hola Olivia, un placer conocerte. Julio también, mi hermano Carlos. Walter. Todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en Bogotá fría, en esta Bogotá triste, turbia. Entonces, bueno, estamos listos, ¿no? Yo pienso que la poesía hace parte de nuestra vida y hablar de la Feria Latinoamericana del Libro Cartagena de Indias ya por ende es poesía. Estamos reuniendo una gran cantidad de personas, una gran cantidad de seres humanos hermosos, espectaculares en los diferentes géneros y eso hace que la poesía crezca y florezca cada día entre nosotros. Entonces, no, solamente darle las gracias a Judy por convocarnos, por sacarnos de nuestro trabajo que ella sabe que tenemos por estos días. La organización Y de la gracias. Feria Latinoamericana, ¿verdad, Walter? Claro, claro, estos días es bastante agitado y estamos conectados permanentemente con mucha gente, no solamente aquí en Colombia, sino de los 15 países de escritores invitados. Muy bien, Walter. Carlos Fernando, yo sí quiero escuchar ese concepto que tienes acerca de la poesía, porque sé que Olivia también está que se conversa. Bueno, pues sí, claro, gracias. Yo pienso que pues a pesar de ser intangible, que no la podemos manipular ni la podemos tener entre las manos como algo material, pues obvio que está permeándonos todo el tiempo. Yo vivo todo el día metido, si no la poesía, en el cuento, buscándole un nuevo curso, como decías tú, Judith, al camino del verso, a ver en qué encrucijada me encuentro con una nueva forma, con las mismas palabras, una nueva forma de expresar. Y para mí tiene pues todo un lindero con la filosofía en lo trascendental. Por estos días he estado mirando mucho a Rabnel, a Gastón de Bachelard, a Martin Heidegger con relación al tiempo. Entonces, por eso digo que tengo como otra perspectiva distinta a la del maestro Julio y a la de Rabindranath Tagore, que alcanzaba a sentir el susurro de una hoja, ¿sí? Aquí la carreta es diferente con relación al existencialismo, con esto que estamos pasando ahora, que lo ha vivido la humanidad muchas veces, el miedo a la muerte, el aferrarse a la vida, al instante o a la duración. Eso, digamos, lo vamos discutiendo a lo largo de este conversatorio tan interesante. De este compartir. Olivia. Judy, y ustedes compañeros me preguntan qué es poesía. Poesía es cada uno de ustedes. Y para Olivia Parra la poesía es ese sentir. La poesía es el sentimiento que se disfruta por medio de los sentidos. Porque si no fuera así, entonces sería otra cosa totalmente diferente. Y estos sentidos se expresan de la manera más sutil y bella por medio de la palabra, escrita, hablada, como ustedes cuando hacemos el poema. Para mí es ese sentir que vibre cada sentido. Cuando vemos, como decía el maestro, los maestros, la hoja, el mar, un árbol, una piedra, todo lo que usted inspire. Eso para Olivia Parra es poesía. Ese es mi humilde concepto, Judy y compañeros.
Olivia, yo le voy a sumar un poquito de acuerdo a mi observación desde el enfoque periodístico de Olivia. Yo creo que para Olivia la poesía también es el dolor del que sufre, porque así mismo la plasma y la grita. Y yo le llamo la poeta que clama por el arte, porque es una mujer que como gestora ha liderado movimientos interesantes y desde Jumbo se hace sentir su voz. Entonces yo le sumaría a Olivia que eso también es poesía para Olivia Parra. Claro, Sí, claro. para mí, perdón, compañero, para mí sería poesía todo, ¿cierto? Pero hay algunos genios letrados, los respeto desde el fondo de mi corazón, a cada artista, a cada escritor, a cada poeta. Cuando dicen que el poeta no solamente es sentimiento, pero hombre, yo digo que es la base de todo lo que mueve al mundo, el sentimiento, porque si no está ahí, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Maestro Julio, y le pregunto a todos, me surge la inquietud, yo soy preguntona a ratos y hay veces me convierto en una niña chiquita que todo lo pregunta porque tengo el gran conflicto que todo lo quiero entender y todo lo quiero saber. Entonces, quiero poner sobre la mesa la siguiente apreciación. Para mí la poesía es catarsis también, para mí la poesía es terapia de vida. ¿Qué opinamos al respecto? Yo pienso lo siguiente, si la poesía no es el aliento, si la poesía no es la música de lo que está alrededor de la vida misma del hombre, no tiene ningún sentido. Una cosa diferente es la connotación del poema, porque el poema es una apreciación que se tiene de la consonancia de la vida, del encuentro de la musicalidad de la vida, con todas sus circunstancias. Por eso estaría de acuerdo con Carlos Arturo o con Carlos Fernando cuando manifiesta lo de unos filósofos y el contexto de los filósofos y cita a Tagore, por ejemplo. En realidad nosotros no podemos ser ajenos a lo que tenemos alrededor. Y el motivo del aliento de la vida como una cosa que se siente, que vibra con nosotros, que no somos seres que estamos por fuera del contexto, estamos en el contexto, sentimos, somos de carne y hueso, pero la música está por dentro y lo que nosotros apreciamos a través del poema sería bastante similar a lo que un pintor hace a través de su pintura, la manifestación de una apreciación de parte de lo que está por dentro. Walter, ¿qué concepto, Walter, merece el planteamiento? Bueno, te cuento que yo ya no pienso, yo solamente siento. Pero eso es un nivel bastante alto. ¿Eso es envidiable o no? Bueno, yo, con relación a lo que decía Julio, yo pienso, sí, pienso que quien se dedica a esto de la escritura y a la poesía es porque de alguna manera ha perdido un equilibrio y lo está buscando por todos los medios. Y quien lee es porque va a ir a encontrar también un equilibrio que se le ha perdido. El escritor tal vez es el que va en un barco y no sabe para dónde va todavía, hasta que al fin pueda que encuentre un rumbo él o que lo encuentre el lector. Son pérdidas sustanciales de equilibrio. Mira, Judy, amigos, que cada uno tiene un concepto propio de la poesía y mucho hemos leído en la academia y hemos compartido con grandes escritores en eventos nacionales, internacionales. Y hay una retórica muy amplia de lo que es la poesía. Durante muchos años y desde muy pequeño, yo quería encontrar era una excusa para protestar por la belleza, para protestar por lo bueno, por lo malo, por el mundo, por mis amigos, mis familiares. Y entonces comencé a escribir desde muy pequeño y
y creo que la poesía es eso, ¿no? Es ese medio que encontramos cada uno de nosotros, esa excusa que encontramos para decirle a una mujer, nada como el planeta cuerpo de una mujer dormida. Eh, son pequeñas cosas que cuando uno comienza a unir esta cantidad de sensaciones, olores y sabores, comienza a darle un contexto diferente a su propio concepto de poesía. Entonces, cada quien ve la poesía desde su punto de vista. Tal vez Julio en Sagún la siente Caribe y la vive Caribe y lo ama el Caribe. Yo amo el Caribe, lo siento Caribe y vuelo a Caribe, pero estoy en Bogotá. Entonces, totalmente esa paradoja de que yo quisiera escribir algo que me diera olor a mar, pero salgo a la calle y entonces siento ese otro olor A diferente. Y mira que Sabana. la poesía, eso se vuelve bien curioso y por eso el concepto de la poesía es tan propio, ¿no? Yo pienso Claro. que es universal, pero cada uno de nosotros tenemos ese concepto propio y muchas veces hemos discutido con amigos, no solamente de Colombia, sino de otros países, tratándole de dar ese significado a la poesía y cada uno se va contento diciendo yo gané porque mi poesía soy yo mismo. Entonces, eso es bien curioso, todo este concepto variado que tenemos. Olivia, ¿qué opinas al respecto? Opino, Judy, que todos en su mayor parte tienen la razón, es su concepto propio, que es una catarsis, sí, es adentrarse a uno mismo y desde ese sentir aflorarlo hacia el mundo, sí, que todos tenemos un concepto y cada cual, así no escriba su sentir y su día a día es poesía, sí, que de pronto no lo saben ni lo contextualizan, también. Que estoy en ese proceso, como dice él, estoy desequilibrada y solamente siento también desequilibrada. Estoy sintiendo, sí, porque esto es un estudio Claro. constante, esto es un estudio para toda la vida y entre más uno lee, entre más uno aprende, sabe que no sabe nada. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Y tiene que uno leer demasiado. Respeto a cada, compañeros, a cada escritor, desde el primero hasta los días de hoy. No tengo corriente alguna, de pronto mucha gente me critica, porque mucha gente se va por sus corrientes. Yo digo que la única corriente que Olivia Parra tiene es la eléctrica. Entonces, ese sentir mío, yo digo, no sé de dónde sale, a veces como que me duele por dentro, me duele como la columna, no sé. Y entonces yo respeto ese sentir, porque sería yo muy hipócrita ir a criticar, digamos, me perdonan la expresión, yo soy así. Alguien de pronto que escriba choneto, pinte choneto. ¿Cómo Olivia Parra va a ir a criticar el sentir de otra persona? No, porque igual me van a criticar a mí. No, no tengo por qué. Es el sentir en ese momento del escritor, del poeta. Es su sentir, su propio sentir. Bueno, A veces la gente dice que la poesía es aburrida, que la poesía duerme. No, no. Es el sentir de esa persona. Por eso hay que fusionar todos los artes, fusionar todo y hacer que la poesía viva en su propio sentir. Ella es propia, ella es solita. Entonces, pues, yo soy apasionada y yo a veces de pronto me voy por las ramas, como se dice, pero esa es Olivia Parra, eso soy yo. Ahí me Olivia, disculpan. Olivia goza de un privilegio, a todos les comento aquí, estoy haciendo de chismosa, no de comunicadora. No, yo sé que es Olivia así. mezcla de Me manera consta. perfecta el, las pinceladas, porque además pinta y lo hace muy bien porque conozco parte de su obra, y las letras. Entonces es una cosa magnífica porque en lo personal el pincel me gusta, pero mis trazos son como cartillitas. Yo cuando estoy escribiendo, hay veces tengo que tener un pincel y rayar alguna hoja para poderme como acabar de ajustar algunas palabras. Pero Olivia lo Ahí, hace de una manera técnica muy bella. Judy, Eh, perdona, Carlos, Walter. hay sí. hay un concepto que me quedó a mí para toda la vida y me lo dio mi hijo cuando tenía 5 años. Llegó al estudio y me preguntó, papi, ¿usted qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Usted qué trabaja? Y yo dije, papi, yo soy escritor. Dijo, usted no es escritor, usted es un gran embustero.
¿Y por qué me dices que soy un gran embustero? Dice cómo es que en ese cuento que usted me leyó ayer, decía que cuando Camilo se despertó se dio cuenta que estaba viviendo dentro del oído de un perro. No le halló el sentido, Carlos Fernando. Sí, sí, no, para coger un poco, Judith, la manija de tu pregunta sobre la catarsis, pues a eso era que iba yo en mi respuesta. La pérdida de un equilibrio puede ser por una tristeza, por un dolor profundo, los duelos, o simplemente, como decías tú, Olivia, no sabe uno de dónde empieza a sentir esa picazón que quiere expresar algo, y es una limpieza, pues puede ser catártica, una limpieza, porque en la medida que uno va escribiendo, va sacando cosas que están dentro del subconsciente y de lo que ha vivido. Pero a mí me parece que para, digamos, hablar de la poesía, no podemos meternos solo en la academia. También tenemos que leer algunos poemas de pronto, por ahí, para sentir, sí, O sea, lo que como cada uno pone en lo suyo en el texto. Asumimos, Carlos, que estás proponiendo que por lo menos cerremos este conversatorio con una lectura de poesía de cada uno. A mí no me parece mala idea. Sí. Sí. Claro. Sí, es buena idea. Es buena idea y sobre todo bajo el contexto de lo que hemos escuchado. Cada una de las apreciaciones de los que estamos en este bello panel sobre la poesía y sobre si la poesía está viva, se han acercado a sus mundos, porque podríamos singularizar la poesía como una gran esfera donde todos cabemos, pero depende de la apreciación y de la necesidad de cada quien. Por eso me voy mucho con la palabra catarsis, porque en realidad cuando uno escribe un poema, se desahoga. Cuando uno escribe un poema, le entrega al otro una oportunidad de uno para que sea de él o para que sea de ella. Y empieza a florecer y la vida se empieza a encantar. Y uno empieza a rejuvenecer con el factor poético. De ahí que, apuntándome a la idea sobre la poesía, uno le puede decir, cambiarás de piel bajo la sombra mía y te iniciarás en el beso para pecar de nuevo. Desde la costa Caribe. Sí, está bueno, está bueno. Claro que sí. A mí me da mucha pena, pero si a uno le dicen esa vaina al oído, eso es como, maestro, déjeme decirle que eso es como llegar y coger unas cadenas bien gruesas y tendérselas encima a la persona. ¿Qué es la parte bella de la poesía? El efecto que genera en el momento de que es leída e interpretada con el alma misma que ella lleva. La poesía es el mundo. La poesía es la conexión que existe de lo que tienes alrededor contigo y cómo lo procesas adentro para entregárselo al otro de la mejor manera. La poesía es mirarse ante el espejo, pero mirarse con los ojos cubiertos para saber realmente qué es lo que se entiende, sin desconocer que con los ojos abiertos la apreciación también es buena y ayuda a procesar la palabra para que sea supremamente agradable a quien lo escucha o a quien la lee. De eso se trata. Sí, sí, basado en lo que nos decía Julio, de que el poeta procesa por dentro todo lo que siente, lo que ve del exterior. Hemingway lo resumía y él decía que el escritor, para poder darse cuenta de todo eso, internamente tenía un detector de mierda, así textualmente lo dice Hemingway. O sea que uno tiene la capacidad de darse cuenta de muchas cosas que el común no se da. Por eso yo digo que por momentos que no todo es poesía, ni todos somos poetas. O si no, pues entonces, ¿cómo sería el mundo todos poetas? Es una capacidad que tenemos, muchas personas, no somos muy pocos tampoco, de percibir lo que otros no ven y le damos la vuelta y lo ponemos al exterior para los demás. Esa era la intervención que yo iba a hacer, apoyado en lo que decía nuestro maestro Julio, de Sagún, Córdoba. Sagunense, maestro.
Gracias, maestro, gracias. Gracias por Hemingway. Muy interesante. Además que de acuerdo a lo que dice Carlos Fernando, yo pienso que muchas veces, yo no sé si a todo el mundo le pasa, uno se pregunta de dónde viene la facilidad de expresarse a través de la palabra escrita, porque no muchas personas, siendo muchas las que podemos hacerlo, no muchas personas se atreven a hacerlo. Uy, yo Sí, pienso eso que el es, secreto, yo pienso que el secreto está en la lectura. Entre más tú lees, más encuentras motivos y razones y facilidad para poder expresar. Una persona que no lee no encuentra la palabra exacta en el momento justo para querer expresar algo que está pensando o sintiendo. Entonces yo pienso que la lectura es parte fundamental, y todos los que estamos trabajando en estos procesos de generar un hábito de la lectura, de generar el hábito de la escritura también, pues le estamos inculcando es eso al niño, ¿no? Si usted lee más, va a escribir mejor, pero también va a hablar mejor. Y todo ese tipo de cosas son elementos que nos van fortaleciendo, y encontramos muchos personajes en el largo camino de la feria y de reuniones y demás, de que se les dificulta inclusive ellos mismos como escritores expresar algún tipo de cosa, y es por eso hay una ausencia de lectura que se ve marcada. Maestro Julio. Julio nos estaba pidiendo el espacio para hablar, maestro Julio. creo que Bueno, no se ha conectado todavía. yo creo que está Mientras que el acomodando la maestro Julio, cámara. mientras que el maestro Julio Se conecta. se conecta, lo que dice Walter es verdad, hay que leer demasiado. Y en el caso mío tengo algo muy particular, que mi padre le gustaba escribir. De hecho, mi amor a la escritura, a la poesía, viene de mi padre, es de sangre. Y cuando yo tenía 7 años me regaló un diccionario, de esos diccionarios Larousse. Ya ahora, hoy en día está viejito mi diccionario. Y me dijo, todo lo que no sepas ni entiendas, léelo. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años y me quedó siempre pegado en mi oído, a pesar de que no seguí, porque a los 12 años tuve un profesor donde yo hice un escrito, y me acuerdo tanto que pinté a Simón Bolívar y a Cristóbal Colón. Fue mi primera obra, para mí maravillosa. Resulta que mi mamá no tenía los recursos para comprarme de pronto un clip, no sé por qué no lo compró. Y mi mamá me cosió el trabajo. Y el profesor no miró ni siquiera mi pintura ni mi escrito. Se dirigió solamente a mirar si mi mamá me había cosido y dijo que esa no era presentación. Desde ahí Olivia Parra la castraron. Olivia Parra se enmudeció. Y hoy, cuando ya he vivido y he compartido tanto con grandes personas como ustedes, como Judy Cartagena, dije, y vuelvo y lo repito, que solamente dicen que Gabriel García Márquez solamente el que puede decir mierda, podía haber dicho. Entonces resulta que yo digo, mierda, se cagaron en mí. Porque resulta que esa pasión que yo tenía, yo dije, qué vergüenza. Me la limitaron por la presentación que mi mamá humildemente, mi mamá nunca lo supo, mi mamá hace 10 años falleció, nunca lo supo, nunca se lo dije, pero se lo digo a ustedes. Y si esto llega a los docentes, por favor, dejen que sus niños no le miren nada, mírenle en su esencia, mírenlo lo que quieren ser y ayúdenlos, no castren a la gente. Pues, Bueno, yo hace unos 10 años, después de generar una serie de espacios, yo creé en Cartagena uno de los primeros talleres de escritura creativa, llamado Taller Literario Mundo Alterno.
Y en ese taller comenzaba inicialmente con 5 o 6 niños, después esos niños invitaban a más compañeros de colegios y comenzamos a llenar la biblioteca de la entrada del barrio del Socorro en ese entonces. Estoy hablando del año 95. Y esos niños comenzaban a hacer el ejercicio. Y lo primero que les decía, y mira el tiempo de lo que estamos viviendo ahora. Yo les decía a ellos, escriban todo lo que se les ocurra. No piensen en comas, no piensen en mayúsculas, en minúsculas, no piensen en nada, simplemente escriban. Desahóguense lo que ustedes quieran escribir. Y ese espacio que comenzó como taller literario Mundo Alterno, llegó a tener alrededor de 120, 150 niños que iban todos los sábados de 9 a 12 del día. Pero hicimos otro ejercicio que para mí fue muy importante. Llevarle a los escritores de Cartagena que sabían todo, ellos sabían que eran escritores, pero los estudiantes nunca los conocieron. Entonces comencé a llevarlos, a invitarlos al taller, a decir, oye, yo soy Carlos Fernando Acosta, yo soy escritor, escribí este libro. Los niños no lo conocían, no tenían ni idea, y era un cartagenero que estaban en ese entonces comenzando, y te voy a hablar de Rómulo Bustos, que hoy en día es Premio Nacional de Poesía, Simón Bolívar, en fin, una serie de escritores muy buenos, pero que nadie los conocía. Entonces mira que el hábito a la lectura, a la escritura, comienza por esa gente inquieta. Posteriormente creo los talleres de imaginología en la escritura creativa y comienzo a recorrer el país diciéndole a los niños, usted se le facilita más escribiendo, observando una imagen. Y esa imagen cuando entra por el cerebro pasa por debajo del umbral y se queda allí. Después hay una catarsis cuando ellos ven algo parecido que les genera una idea, y eso es lo que nos permite a nosotros escribir mucho más fácil, y yo lo aplico constantemente. Yo salgo a la calle a observar, a mirar una cosa, a mirar otra, y esas imágenes son las que yo me llevo para después escribir. Entonces, es ese amor que uno tiene por generar los espacios de lectura, de escritura, pero en los niños. Escriban, no miren géneros, no piensen en que va a ser una gran obra, simplemente escriban. Y cuando los niños comienzan a escribir, se da uno cuenta en ese trabajo de carpintería con ellos, comienza a identificar quiénes tienen esa facilidad para transmitir lo que están pensando y sintiendo. O sea que esto es un proceso mucho más pedagógico, pero en eso radica más el hábito a la lectura y a la escritura para poder después ser un mejor escritor. ¿Será que hace falta dentro del ejercicio académico desde la escuela primaria enfocar un poco ese tipo de actividades que permitan descubrir talentos? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso pues yo hablo desde mi maestro de español, Walter, disculpa. Sí. Luis Enrique Villamizar era santanderiano y él nos leía capítulos de La Vorágine, nos leyó partes de los libros de Miguel de Cervantes Saavedra y nos manejaba la imaginación, poesía colombiana, y ahí fue donde precisamente en tercero de primaria me enamoro de la poética. O sea, como que el oído se le va acomodando a uno a la poesía, porque de un momento a otro le hablan normal y de un momento a otro el profesor dice una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas, y eso sonó distinto a como nos enseñaron a leer y a escribir, que era mame, mi, momu, pape, pi, popu, a ese método silábico, ¿no? Así es. Hablando de la anécdota de Olivia, desafortunadamente se estrelló con ese maestro, sí, solamente miró la forma, no miró el contenido, no miró el esfuerzo de ninguno, ni de la madrecita de Olivia, ni de Olivia. Y maestros hay de muchas características. Yo fui docente 30 años, ya estoy pensionado, y uno no le enseña a escribir a nadie. Eso se aprende por el camino. No hay universidades que den el título
de escritor, el título de poeta, el título de ensayista. Eso es una cuestión de oficio, de trabajo, de todos los días leer, investigar y aplomar en el papel y volver a revisar, no enamorarse de lo que escribe. Eso es, digamos, lo que yo hago aquí en Bogotá, metido en este saloncito. Aquí trato de transformar las letras en poemas, en cuentos. A ver si el maestro Julio ya tiene el audio, ya ahora sí nos escucha, maestro. Sí. Ah, bueno, ya está en sintonía. Estábamos hablando, maestro, justamente del papel de los docentes en ese proceso de descubrimiento de talentos y en lo que tiene que ver, lógicamente, con el tema que nos atañe hoy, que es la poética. Sí. Entonces, queremos escucharle su concepto, maestro Julio. Bueno, estuve un poco desconectado con relación al sonido. Si me das una frase clave. Claro. Estamos hablando de el papel o positivo o negativo que tienen algunos docentes y cómo impactan a los niños o a sus alumnos en el descubrimiento o el atropello a esos talentos que manifiestan ellos durante el proceso académico. Sí, yo creo que tener un concepto negativo con relación al quehacer del contexto académico, pues es haber equivocado el camino. Generalmente lo que uno es cooperador del descubrir de cada uno de los sentires de las personas que van al aula y que en un momento dado quieren descubrir su propio mundo. Uno no puede hacer que existe solamente el carril, porque los caminos aún más pueden ser más dulces que el de uno, pueden ser más gratos que el de uno. En consecuencia, cuando uno va a enseñar, se debe colocar en la disposición de una entrega y una aceptación de lo que se comparte en el aula. Y el aula es casualmente eso, un taller de la procreación, un taller de la concepción y un taller del buen parir ideas que en un momento dado conlleven a la persona humana a aceptar por un lado, pero a presentar por el otro lado la convivencia que se ha logrado en el trayecto. Si no, no, de esa manera no. Bueno, yo quiero hacerles una invitación porque lo bueno tiene sus límites y ya estamos llegando a la recta final de este espacio. Entonces yo quiero hacerles una invitación. Conclusión sobre este tema de cada uno y cerramos con la lectura de un poema de cada uno. ¿Les parece? ¿Aceptan? Claro, ¿quién comienza? Con el remate. A ver, nosotras somos unas damas caballerosas, Olivia, entonces que empiecen los caballeros. Pues, Walter, yo te damos la opción de que empieces. Yo pienso que al niño hay que invitarlo a leer. En la lectura encuentra la idea, encuentra la facilidad de expresión, encuentra la puntuación también. En la lectura está el secreto de la vida. Ahí está se reúne todo lo que el ser humano está por aprender, está en los libros. Así es que primero hay que leer para poder escribir. Sí, yo me apunto para continuar en lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo en el leer, pero leer el contexto, no necesariamente libros. Y puedo contar, con el permiso de ustedes, una anécdota de un profesor de música que estaba preocupado porque los muchachos no adelantaban en la música. Y se asesoró del concepto de un colega, y ese colega le dijo en forma expresa: tú simplemente colocas los instrumentos en el salón, quítale las sillas a los muchachos, siéntalos en el suelo y dile que cada quien escoge el instrumento que más le encanta, que más le gusta, que quisiera interpretar, que quisiera tocar. Lo hizo así y cada quien recogió su instrumento. A los 2 meses llamó al colega para darle las gracias por el resultado hallado. Las cosas habían cambiado totalmente, porque los niños habían seleccionado
el instrumento que les gustaba, el instrumento que les llamaba la atención, el instrumento que querían colocar en sus labios o que querían en un momento dado hacer escuchar. Entonces, en la lectura es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, en la costa caribe colombiana tenemos la lectura del mar, tenemos la lectura de la extensión, tenemos la lectura de la sonoridad. En Bogotá se tiene la lectura, por ejemplo, de los cerros, se tiene la lectura de las avenidas, se tiene la lectura de la ciudad. Y todos esos contextos son grandes libros que provocan en un momento dado continuar la conversación con el otro para compartir los mundos. De igual, claro está, cuando se seleccionan libros, que sean libros que provoquen, porque generalmente, por ejemplo, en el bachillerato las lecturas, la mayor parte de las lecturas son obligadas, y no solamente obligadas para leer, sino obligadas para el examen. Entonces los muchachos terminan graficando un mundo que no les agrada, pero que pueden responder por él, pero sin agrado. En cambio, cuando usted lee con agrado, usted asume lo que el escritor le entregó y lo hace propio, con el permiso del escritor, lo hace propio y lo convive. Yo creo que escribir y leer es el arte de deleitarse, es el arte de descubrirse. Y no solamente leo libros, yo también leo el contexto, leo la alegría de la gente en el rostro, leo la sonoridad del mar, leo cuando la luna en un momento me proyecta una mayor sombra y leo cuando el sol está al mediodía. Todas esas lecturas nos hacen a nosotros aún hacer las distinciones en el contexto poético. Olivia. Total, Judy, hay que enseñarle al niño, incentivarlo y apoyarlo, acompañarlo a leer. Pero fuera de leer, que él vuele en su imaginación. Y nosotros como adultos, nosotros como orientadores, es dejar que esa imaginación se plasme en un papel y no criticarlo, es ayudarlo, es enseñarle las bases. Esto se lo dejo como tarea a nuestros docentes. Y nada, he encontrado donde yo voy a los colegios que a los niños muy poco les incentivan, digamos, el amor a la poesía. La literatura lo abarcan, como decía el compañero, no me acuerdo ahora el nombre, a que lean, los obligan a leer, digamos, determinado texto, no más por la nota y pare de contar. No, hay que enseñar a los niños y desde ahí es el secreto, porque en ellos está el futuro y este presente que somos nosotros para ellos. Y para que la poesía la poesía siga viviendo, ahí está el secreto en la niñez. Carlos Fernando. Sí, yo pienso que el escritor fundamentalmente, el poeta, es un semiólogo. Es un lector de la gestualidad, pero mejor dicho, de aquí a Pekín, lo que utilizaban los médicos antes, que miraban al paciente ingresar, la forma de caminar, el color de la piel, la respiración, y de ahí iban sacando ya conclusiones para el diagnóstico. Y enseñarle mucho a los niños, y conducirlos, no enseñarles a desarrollar la capacidad de asombro. Se ha perdido mucho la capacidad de asombrarse por las cosas sencillas que más adelante pueden ir generando buenos poemas, buenas novelas, guiones de cine, por la capacidad de asombro de una anécdota pequeña, de un leitmotiv, surgen grandes cosas. Pero para eso primero hay que ser muy observador, o sea, un semiólogo total. En mi caso, particularmente pienso que la poesía está viva, la poesía es vida, la vida es poesía. Y soy una observadora permanente del lenguaje de las entrelíneas de la vida. Es decir, me voy más allá de la palabra y me voy al gesto no expresado, a ese que el inconsciente sugiere y saca la brava, porque siento que ahí es donde está el lenguaje real de la vida. Es como interpreto a la gente y es como considero que la poesía, aparte que creo que la poesía es un estado del alma que interpreta el pulso y la pluma.
Entonces, Así es. esa es mi conclusión. Les pido que alisten sus versos y ahí sí, Ya está. Me permite, Señor. Judith, me Claro, permite maestro. algo. Es lo siguiente, atendiendo a lo que he escuchado. Podríamos recordar aquí una de las figuras que aprovechó Jairo Aníbal Niño para enseñar las notas musicales. ¿Sí? Para enseñarle do, re, mi, fa, sol, la, si. Repita. Y así sucesivamente. Él simplemente fue hilando cada una de las notas y los niños se la aprendieron de esta manera. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Si, mi, sol, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Si, mi, sol, si. Más terapéutico no puede ser. Bueno, vamos cerrando ya este espacio tan agradable, tan ameno. Qué rico que un día pueda ser no virtual, sino presencial. Esperamos que ese encuentro sea pronto. Ojalá sea a las orillas del mar, sería maravilloso. Yo invito a la primera copa en la Juana Domínguez, un conversatorio maravilloso. Y el año entrante en la Feria Latinoamericana del Libro. Cuarta versión. Claro, en Cartagena. Ah, también. Judith, Claro que mostrarle el libro a Walter Caicedo, como lo tengo listo para la presentación. lectura en la tercera Feria Latinoamericana del Libro. Muy Con las bien, viñetas que uno les... Entonces yo les voy a pedir que por sugerencia de Carlitos, cosa que nos ha gustado mucho la idea, pues entonces Claro. vamos a cerrar con una lectura poética de cada uno un poema y entonces vamos al cierre, ¿ok? Que aquí sí, democráticamente, ¿quién quiere arrancar? Bueno, Olivia. Olivia. Primero las damas. Gracias. Dejémonos atender que ya los atendimos. Unánimemente han elegido. Y luego Judith de uno de Nardo para ellos. Debo atender. Manantial inagotable de frescura. En ti quiero bañarme, beber de tu dulzura. Mientras me envuelvo entre versos y la locura. Cálida ventilada noche, gigantes pinos, testigo de tanto derroche, brota un botón de rosa. ¡Qué delicadeza! Labios lo besan. Fusionas mi alma y casi alcanzo a tocar la tuya. A tanta maravilla, pétalos caídos recobran vida. Olivia Parra, con mucho cariño para ustedes. Excelente. Sí, muchísimas gracias. Entonces voy a seguir yo y ustedes avanzan en orden, ¿vale? Esto es uno de los versos que está contenido en Entre Líneas, que va a ser presentado en el marco de la Feria Latinoamericana del Libro. Y se llama Cuando la palabra habite. Sigilosas paredes contemplan secar la hierba. Suspiros no nacen como antes. Inconclusa se ha quedado la senda. Silencio sin conciencia. Sílabas que no nacen. Consonancia angustiada que despavorida huye. Huella, haya guarida en sombríos collados. Allá, donde no moran sentimiento y melodía, ya no desgarran sus tiernos garfios, al acecho de palabras no concebidas, sucumben en insondable fango, mas cuando ellas broten, han de evaporar este silencio, ese día, cuando la palabra habite, cuando vuelva a existir entre los dos, sin contrato alguno, en altanero albedrío, han de elevarse en aires fraternos tu voz y la mía, se juntarán en ecos aventurados a la brisa, en nebulosa de resistida simpatía, de quien sordo divagaba en un mundo de sueños ignorados. Uy, qué bueno. Sírvame la otra. Bueno, yo quiero que continúe Walter. Yo les voy a poner orden, si me permiten. Yo quiero que siga Walter, Carlos Fernando y cierre Julio. Bueno, yo correcto. Yo quiero protestar hoy. ¿Por qué?
porque como un niño en el Chocó le preguntaron, ¿y por qué está llorando? Y el niño dijo, porque me da la gana. Total. Entonces yo quiero protestar con un poema que se llama Quisiera pensar que no estoy solo. Cuando cierro los ojos, quisiera pensar que no estoy solo. Que Sí. una persona en cualquier parte del universo me espera. Que alguien está recordando mi nombre. Que un desocupado está leyendo mis versos. No cierres los ojos, que tú no estás sola. Aunque duermas sin sentir un respirar a tu oído, ni escuchar el agua de la regadera en las mañanas, ni compartir el café en el jardín observando los pájaros en la fuente, aún así no estás sola. No te aflijas. Si al llegar a tu casa nadie te recibe, no estás sola. Un día terminaremos en una mecedora mirando el horizonte, tomados de la mano de alguien que hoy no conocemos. Un día alguien tocará tu puerta y te dirá soy yo, ya no estarás sola. Quisiera pensar que no estoy solo. Tú no estás sola. Mira a tu alrededor, las plantas, las abejas, los árboles, los perros de la calle, los cuadros que te observan, los libros que te llaman para que te sumerjas en sus historias, los escritos de poetas que nadie conoce, que nadie recuerda. Ellos un día estuvieron solos. Tú no estás sola. Abre tus manos y toma las aguas y toma las gotas de agua que caen del cielo. Mira el arco iris, escucha las voces del viento, siente el aletear de las mariposas, recorre las montañas, mira las palmeras, los caminos, los ancianos, los niños, su sonrisa, siente sus sueños, deja que la arena de la playa juguetee en sus pies y mira los cangrejos que corren a tu encuentro. Solo abre tus ojos y verás que no estás sola. ¡Bravo! Bueno, qué bueno. Carlos Fernando, tu turno. Bien, yo voy a leer solamente una estrofa del poema Contrapaso, que le dio origen a este libro que se llama Contrapaso. Incluso en el libro solo coloqué la primera estrofa. El poema se llama Contrapaso. No digas silencio al atardecer de los sueños, umbral de huellas inciertas. No digas silencio cuando los labios besen las metáforas. No digas silencio cuando las líquidas flechas golpeen los entejados. No digas silencio cuando las cicatrices del devenir prodiguen fatales hambrunas. Cuando la uva se desangre en el vino. No digas silencio cuando el agua y el fuego te expulsen de tu sitial, revivan épocas de cuenco vacío y despierten lunas antiguas. No digas silencio cuando el rayo que traías te aleje de nuestro fruto. Excelente. Qué bueno. No Qué digas bueno. silencio, maestro Julio, tu turno. Bueno, como hago el cierre y como el mar es amplio, quisiera como dedicarle uno a cada uno, pero como las reglas del juego son otras, sin embargo, una cuestión es demasiado cortica. Ahora que se hablaba del silencio, me vino a la cabeza un poema corto de 2 versos que tiene que ver con el silencio. Dice, hay un silencio que canta, tus labios mirándose en los míos. Bueno, y el poema que me corresponde lo he titulado De los tiempos fugaces. Es un poema que lo estrenan ustedes y que lo hago con mucho grado. Oh, muchas gracias. Cantado. Que eras el rey de la creación, fue la voz que hallaste en el papiro de los tiempos que se fueron. Como si todo dependiera de ese mandato, aunque los jardines y las aves aún estuvieran en el pincel del Creador. Y tú lo creíste, y colocaste tus ojos de frente al sol hasta perder el milagro de los árboles pariendo.
y te declaraste el amo y el señor de las aguas y de los mares y de los verdes pastos, y también de la liebre que danzaba en cada tramo. Al final de cuentas, los ojos no te alcanzaron para soñar lo que no cabía en tus manos. ¡Bravo! Muy bien, maestro. Pues bien, me resta decirles que ha sido un encuentro maravilloso, un tema que tan bonito, vea que a través de estos espacios periodísticos donde podemos hablar afortunadamente de todo, pues tener la dicha de contar con Julio Sierra, con Olivia Parra, con Carlos Fernando Acosta, con Walter Caicedo y abordar este tema tan maravilloso. Esperamos nosotros desde aquí, desde La Chambrana, poder contribuir a esa nutrición informativa que requerimos a propósito de estos tiempos donde no podemos seguir contaminando nuestra cabeza con desinformación. Entonces, desde La Chambrana queremos contribuir, decirles a ustedes, maestros todos, gracias por aceptar esta cita. ¿Aceptarían otra para hablar de otros temas? Claro. Claro. Ya, pero y antes de cerrar, yo creo... un poema a ustedes, a las damas. Sí. Antes de cerrar, yo creo un abrazo fraterno desde la costa caribe colombiana y fundamentalmente desde la Biblioteca Juana Domínguez de Sagún, Córdoba. Y darle